Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? Parte 2. Él es el propiciatorio. Y es en el propiciatorio donde el Dios Santo se encuentra con el hombre pecador. Es en el propiciatorio donde el Dios Santo puede abrazar al hombre pecador y el hombre pecador puede ser abrazado por el Dios Santo. Pero lo más glorioso de esto que estoy diciendo es que en ese abrazo de amor que Dios le da al hombre pecador, el hombre pecador no es consumido. ¿Y por qué no es consumido? Si el Dios Santo no puede habitar donde hay pecaminosidad, no puede tocar la pecaminosidad porque Él es santo, santo, santo en su naturaleza y en su carácter. ¿Por qué Él no es consumido? ¿A qué se debe que Él no sea consumido? Porque este hombre ahí sobre el propiciatorio que es Cristo no es consumido. Lo que pasa es que en ese propiciatorio que es Cristo mismo y que fue provisto por Dios mismo, está la sangre de Cristo. Y esta sangre, dice el libro de Hebreos, que Jesús la tomó en su función sumo sacerdotal y subió a los cielos y entró en el trono de Dios y se presentó delante del altar de Dios. Y ahí se presentó con una sangre bendita, poderosa, una sangre eterna, una sangre perfectamente eterna. Y esto tuvo aceptación de parte de Dios y Dios la aceptó. Y producto de esta aceptación Dios desciende sobre la cruz. Y es en la cruz donde está el propiciatorio que es Cristo, que al mismo tiempo es el Cordero y al mismo tiempo es el sumo sacerdote. Y Dios abraza a todo aquel que por medio de la fe en Cristo se identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. La tercera idea que quiero que usted pueda tener claro, porque ya vimos las dos primeras. La primera era que Cristo mismo es el propiciatorio. Y la segunda idea era que Cristo, el propiciatorio, fue provisto por por Dios. Cristo, el propiciatorio, es una provisión de Dios mismo. La tercera idea que quiero que vea, que Cristo es el lugar, escuche, Cristo es el lugar donde la ira de Dios es apaciguada. Dice la Biblia en Romanos, capítulo 1, voy a leerlo, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vuelvo a leerlo. Porque la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es uno de los atributos de Dios. La ira de Dios es esa reacción santa y espontánea de un Dios de naturaleza santa, de carácter santo. De un Dios de naturaleza perfecta y recta, de un Dios justo. Es esa reacción santa y espontánea que brota desde Dios frente a toda manifestación de inmundicia, de impiedad y de pecado de los hombres. La ira de Dios, cuando viene sobre el hombre, revela el carácter santo y justo de Dios. La ira de Dios, querido hermano, no es ese sentimiento humano, irracional, visceral, sanguíneo. No es ese brote de enojo que tenemos los seres humanos, no. La ira de Dios es un atributo de Dios. Es un atributo, es una perfección de Dios, que brota desde su carácter santo, que brota desde su carácter perfecto, desde su carácter justo, frente a la más mínima manifestación de pecado, de inmundicia y de impiedad de los hombres que con su inmundicia y con su impiedad restringen, detienen la verdad de Dios. La ira de Dios revela el carácter de Dios. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios es esta que está guardada
para el final de los tiempos y que va a caer sobre todos los hombres que han rechazado a Cristo, sobre todos los hombres que rechazan el evangelio de la cruz, sobre todos los hombres desde Adán hasta ahora que rechazan la obra de Cristo, van a enfrentar la terrible ira de Dios, el día grande y terrible de la ira del furor de Dios. La ira de Dios fue esa copa que Cristo vio en el Getsemaní. Cuando Cristo está ahí en el Getsemaní y ve la copa y dice, yo no quiero beber este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba viendo con los ojos espirituales la copa de la ira, del lagar, del furor de Jehová. Ira que él mismo conoce porque es el propio Cristo que pisa las uvas del vino, del furor, de la ira de Jehová. Y él dice que no, Señor, yo no quiero beber esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo es el propiciatorio. Y es ahí en el propiciatorio donde la ira de Dios es apaciguada, hermano. El furor de Jehová viene, ese furor, esa ira de Dios que venía contra mi pecado y contra tu pecado y que la justa ira de Dios tiene que caer sobre todo hombre. Jesús ahí siendo propiciatorio y poniendo su propia sangre, apacigua la ira de Dios, logra apaciguar la ira de Dios que estaba sobre usted y que estaba sobre mí. ¡Qué gloria hay en la cruz! Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó realmente en la cruz? Dijimos que Cristo mismo era el propiciatorio. Dijimos que el propiciatorio fue provisión de Dios. Y dijimos ahora que Cristo, siendo propiciatorio, es el lugar donde la ira de Dios es apaciguada. Por eso es que la muerte de Cristo es tan transversal. Por eso es que la muerte de Cristo es una muerte propiciatoria y sacudió el infierno, estremeció el mundo visible. La muerte de Cristo estremeció el cielo y provocó alabanza. La muerte de Cristo afectó la eternidad pasada, afectó la eternidad futura, pero afectó la temporalidad del hombre, porque es una muerte propiciatoria. La cuarta idea que queremos expresar es que la propiciación no alteró de ninguna forma la naturaleza de Dios, pero sí alteró y cambió por completo la relación del hombre con Dios. La propiciación no hace que Dios deje de ser santo. No, al contrario, lo que hace la propiciación, Él como propiciatorio, donde se ha puesto su sangre y donde se ha apaciguado la ira de Dios que venía sobre nosotros, porque nosotros somos los pecadores, nosotros somos los malditos, nosotros somos los que estamos lejos de Dios, nosotros somos los hombres los que hemos transgredido y violado la ley de Dios. Y esta ira de Dios ha sido apaciguada por medio de Cristo, que fue exhibido, voy a volver a leer Romanos 5, que fue exhibido como propiciación, de una forma poderosa. Romanos 3, verso 25, a quien Dios exhibió públicamente, Dios lo exhibió, Dios lo puso ahí porque Dios lo proveyó, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, como juicio de Dios y como justicia imputada, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia imputada, a fin de que Él, solo Él, aleluya, sea el justo y sea el que justifica a todo aquel que tiene la fe de Jesús. Cuando alguien es justificado por Cristo, toda la relación de ese hombre cambia. Ese hombre que antes era enemigo de Dios, ahora es amigo de Dios. Ese hombre que antes estaba lejos de Dios, ahora por medio de la propiciación ha sido hecho cercano a Dios.
Ese hombre que antes era un enemigo, que en su mente carnal no quería nada con Dios, que no quería ni podía hacer la voluntad de Dios, hoy día es amigo de Dios y Cristo mismo lo llama amigo. Ya no los llamaré más siervos, ahora los llamaré amigos, lo dice el Evangelio. Y ahora este amigo, a él le son revelados los pactos, porque yo te decía que la propiciación no altera la naturaleza de Dios, pero sí altera y cambia por completo la relación del hombre con Dios. Este hombre antes era hijo de ira, hijo de Satanás, ahora es hijo de Dios. Este hombre estaba sin esperanza, ahora tiene esperanza. Este hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora está vivo para Dios por medio de la vida que Dios le ha conferido. Este hombre estaba ciego en su entendimiento, no comprendía las altas cosas de Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, porque el Dios de este siglo le había cegado el entendimiento para que no le resplandeciese la luz del Evangelio de la gracia de la gloria de Cristo. Ahora este hombre, el velo ha sido quitado y él ve claramente y él tiene acceso a Dios de manera inmediata por medio de la fe. Este hombre antes era un mendigo y hoy día es coheredero de la gracia. La propiciación no cambia la naturaleza de Dios, pero sí alteró y cambió para siempre la relación del hombre con Dios. Hoy día este hombre abraza a Dios, porque Cristo está en él y él está en Cristo. Y Dios acepta a este hombre por medio de la gracia de Cristo. Por eso dice Efesios 1:6 que hemos sido hechos aceptos en el amado. ¡Qué gloria hay aquí! ¡Qué gloria, qué poder hay aquí! Toda nuestra relación con Dios ha sido cambiada. Hoy día usted puede doblar sus rodillas y decir: Señor, Señor, Padre, y en el cielo Dios te responde y te dice: dime, hijo mío, te escucho. Pero tú tienes que saber que no te escuchan por causa tuya, te escuchan por causa de Cristo, que es nuestra propiciación. Estamos escondidos en Dios, en Cristo Jesús, en Dios. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Toda nuestra eternidad cambió. La diferencia entre el hombre de tinieblas y el hombre de la luz no está en nosotros, no pasa por nosotros, pasa por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo dije delante, todas las religiones hablan de lo que se puede hacer para Dios. El cristianismo habla de lo que Dios ha hecho para el hombre, de la obra de Dios para el hombre, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, en su muerte propiciatoria. Llevamos entonces 4 ideas. Cristo es el propiciatorio. En Él se puede encontrar el Dios santo con el hombre pecador. Cristo mismo es el propiciatorio que ha sido provisto por Dios. Dios proveyó el propiciatorio donde Él permanece santo y puede aceptar las almas pecadoras. 3. Cristo es el propiciatorio y es desde ahí, desde la propiciación, que la ira de Dios es aplacada. Esa reacción santa y espontánea frente a todo tipo de pecado y maldad, Cristo la aplacó. La ira de Dios que estaba contra ti y contra mí fue aplacada ahí en la cruz, en la muerte propiciatoria. Y 4, la propiciación no altera la naturaleza de Dios. Dios sigue siendo el mismo, inmutable, sin sombra de variación, perfecto en todas sus perfecciones. Pero sí cambió y alteró para siempre la relación del hombre con Dios. Bendita muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Vuelvo a leer el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se han encontrado en la propiciación, en la cruz, en la muerte propiciatoria. La justicia y la paz se han besado, porque Cristo fue hecho propicio a nosotros.